el diseño de la nueva etapa del Plan Jalisco COVID-19. Parece que hemos ido procesando muchísima información, se han ido generando debates al interior de esta mesa respecto a cuáles son las medidas que tenemos que tomar hacia adelante. Yo le agradezco mucho a todos los que le integran por sus aportaciones, por su disposición para encontrar una ruta que le sirva a Jalisco. Y es importante ahora, después de la sesión que tuvimos hace unos momentos, terminamos la reunión en la que ya fueron aprobadas las nuevas disposiciones y las nuevas medidas, los nuevos criterios con los que vamos a enfrentar lo que sigue. Es importante que el pueblo de Jalisco sepa en dónde estamos. Primero, decirles una vez más que afortunadamente los elementos que tenemos hasta ahora nos hacen sostener que el botón de emergencia dio resultados, que nos ha permitido, como pueden ver en la gráfica que mostramos y que presentamos desde el día de ayer para su conocimiento, logramos una reducción significativa en el número de casos activos. Hay otros indicadores importantes que nos muestran lo mismo, tanto en la tasa de positividad como en el nivel de ocupación hospitalaria. Lo que vemos son resultados alentadores, pero que de ninguna manera pueden considerarse ya como un triunfo. Es decir, logramos cortar cadena de contagios, logramos bajar la dinámica creciente que teníamos hacia finales de octubre, y hoy esta decisión, el haber actuado a tiempo, el haber hecho de la prevención nuestra principal arma, nos permite tener oxígeno, tener margen de maniobra. Esperamos que esta tendencia se pueda confirmar. Hay que recordar que todavía estamos evaluando los efectos del botón. La Universidad de Guadalajara está preparando un estudio que será presentado en unos días más, pero en general lo que vemos en términos de tendencia, insisto, son números alentadores que nos hacen pensar que las decisiones fueron las correctas y que ahora estamos en una etapa distinta en la que el riesgo sigue estando ahí, en la que no hemos terminado esta carrera de resistencia, pero que ahora podemos dar algunos pasos adicionales con cuidado en la medida en que el haber hecho una vez más un esfuerzo colectivo nos permite estar en mucho mejores condiciones. Diría que la enorme mayoría de los estados del país que están enfrentando una circunstancia distinta y una tendencia creciente en el número de contagios. Es importante dejarlo claro, la pandemia aún no ha acabado. Lo que queremos ahora es establecer una ruta de trabajo que nos permita evitar un efecto de rebrote y, por supuesto, aprender a vivir a partir de nuevas reglas, a partir de una nueva normalidad y entender cuáles son esas reglas y hacerlas propias. No necesitamos que el gobierno esté vigilando nuestra actuación. Tenemos que entender que de nosotros depende el poder salir más rápido de todo esto. Por eso hoy queremos presentarles las conclusiones de la Mesa de Salud respecto a lo que sigue. Y, por supuesto, también dentro de la estrategia que vamos a presentar, seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha planteado que en el escenario que vive actualmente el mundo, no necesitamos ir o no es conveniente ir de regreso a medidas de confinamiento que puedan afectar la reactivación de la economía. Queremos cuidar la salud y la vida de todos, pero queremos seguir con la reactivación de nuestra economía, que por cierto en Jalisco va dando muy buenos resultados. ¿Qué es lo que sigue en concreto para Jalisco? Vamos a presentar y vamos a hablar de 3 puntos en específico. Primero, por primera vez desde que inició la emergencia, la estrategia va a tener criterios territoriales para poder establecer acciones específicas en lugares específicos. Hasta ahora, las medidas que hemos tomado han sido de aplicación general en el estado de Jalisco por muchas razones, pero hoy, el escenario en el que nos encontramos, estamos en condiciones de ir afinando la estrategia, de irla direccionando de manera específica municipio por municipio, inclusive en algunas zonas de la ciudad de manera puntual, y esa será tarea permanente de la Mesa de Salud. Entonces, primer punto, la estrategia hoy va a tener criterios territoriales específicos. Podemos ver algunos ejemplos de cómo los indicadores que vamos a estar monitoreando tienen un comportamiento diferenciado en el territorio. Aquí tenemos datos de casos acumulados y casos activos. Podemos ver que en términos de tasas, los municipios que tienen mayor incidencia de acumulados no necesariamente son los mismos que los que tienen mayor incidencia de casos activos.
y esto nos va a permitir ir afinando la puntería. Es un trabajo que estamos haciendo en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Podemos dar algunos datos interesantes. Por ejemplo, 8 municipios de Jalisco tienen una tasa de casos acumulados superior a 1,000 por cada 100,000 habitantes, y 5 de ellos superan la tasa estatal, la promedio estatal. O podemos decir que en 5 municipios se concentran el 77% de los casos activos del Estado, y 14 municipios superan la tasa de casos activos que promedio estatal, que es de 42.6. Tenemos también datos diferenciados ya, información suficiente para medir tasas de mortalidad, tasas de letalidad, y poder a partir de esto, de una manera permanente, ir evaluando estrategias municipio por municipio. Entonces ese es el primer cambio de fondo en el diseño de la estrategia en el Plan Jalisco COVID-19. Segundo punto, se va a contar con indicadores base e indicadores complementarios, que van a ser evaluados por la Mesa de Salud. Dicho de otra manera, ya no vamos a tener semanalmente en nuestras plataformas electrónicas un indicador que estemos monitoreando con un límite superior para activar algunas nuevas medidas. No, ya la Mesa de Salud va a estar evaluando los indicadores base y los indicadores complementarios de manera permanente. Vamos a estar haciendo evaluaciones y cortes de caja cada 15 días, y a partir de esa evaluación vamos a establecer criterios específicos con el diferenciador territorial del que ya hablamos. ¿Cuáles van a ser los indicadores base? Muy sencillo de explicar. Ahora nos vamos a concentrar, ese es el tema central, en la ocupación hospitalaria. Vamos a medir el porcentaje de ocupación hospitalaria semanal y vamos a medir el porcentaje de hospitalizados graves en las unidades de cuidados intensivos en una base de análisis también semanal. Estos dos indicadores nos van a permitir ir viendo nuestra capacidad de respuesta. Como ven, el indicador base con el cual vamos a ir definiendo estrategia se mueve de lo que teníamos para el botón de emergencia con la tasa de incidencia acumulada por fecha de inicio de síntomas a indicadores fundamentalmente centrados en ocupación hospitalaria. Pero vamos a tener, por supuesto, también indicadores complementarios que van a ser monitoreados de forma permanente y con el componente territorial. Primero, la tasa de positividad, y segundo, tendencia de casos activos. Ya no es solamente el número de casos activos, sino la tendencia y el comportamiento, la dinámica de comportamiento, de los contagios. Con estos indicadores, la Mesa de Salud irá definiendo de manera permanente ajustes en la estrategia específicos, pero ya no hay, en el caso de Jalisco, un límite superior que lleve a tomar nuevas decisiones. Afortunadamente, esa medida hoy no vemos la necesidad de aplicarla. Tenemos, por supuesto, los datos del comportamiento de ocupación hospitalaria en las últimas 3 semanas. Hemos logrado, bajar en la semana 46 respecto a la semana 45, y confiamos que esa tendencia a la baja pueda sostenerse en esta semana, que iniciamos con el 22.2% ayer domingo, 22.2% de ocupación hospitalaria. Estos niveles de ocupación que logramos bajar con el apoyo de los jaliscienses, con las medidas que tomamos con el botón de emergencia, nos permiten también, aquí podemos ver ya cómo vamos a estar evaluando la ocupación de camas sensables, de ventiladores ocupados y de camas de unidad de cuidados intensivos. Aquí están las gráficas, pero al estar evaluando esto, sin tener ya la presión de un porcentaje que nos obligue a tomar otras medidas, nos va a permitir iniciar el fortalecimiento de la prestación médica de otros padecimientos, es decir, empezar a usar camas que necesitamos para atender otro tipo de padecimientos sin descuidar las camas que tenemos para atender a pacientes de COVID. Particularmente me da mucho gusto anunciar que el Hospital Angeliaño, y yo le agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Guadalajara su solidaridad para poder ampliar el convenio para el uso de estas instalaciones para los próximos 6 meses. Entonces, el aprovechamiento que se está haciendo de este hospital es muy importante, y estamos con el Hospital Civil, con el Servicios de Salud Jalisco, por supuesto en coordinación con el Seguro Social y el ISSSTE, estableciendo una ruta para ir poco a poco reforzando nuestra capacidad de atención a otros padecimientos que no podemos descuidar, pero al mismo tiempo manteniendo nuestra capacidad de atención en camas para pacientes COVID. Entonces, el porcentaje ahora de ocupación hospitalaria ya no es un indicador
que active ningún otro mecanismo, sino que vamos a estar evaluando, yo diría más bien de manera cualitativa, el comportamiento de la ocupación hospitalaria y concentrándonos en el número de pacientes y de camas ocupadas. Y el tercer punto, entonces ya dijimos, primer componente, el agregar lo territorial, agregar el territorio. Segundo, los nuevos indicadores que ya están establecidos, indicadores bases e indicadores complementarios. Y tercer punto, este es muy importante y este tiene que ver también con lo que le toca a la gente hacer, porque hasta ahora todo ese trabajo, el elemento 1 y el elemento 2 son las acciones que vamos a hacer aquí en la Mesa de Salud. El tercer elemento son las nuevas medidas. ¿Qué es lo que vamos a impulsar para poder enfrentar los siguientes meses? El diseño que estamos haciendo no está pensado para una semana o para 15 días. Lo que queremos es que sea la apuesta que dure el tiempo necesario hasta que llegue la vacuna. Y consiste fundamentalmente en reajustar sobre todo los hábitos y las formas de convivir y de trabajar para lograr un comportamiento resiliente de la población. Se trata de modificar nuestros hábitos sin necesidad de que el gobierno nos esté orillando a hacerlo. Segundo, seguir insistiendo en la responsabilidad, particularmente la responsabilidad individual, para aplicar las medidas sanitarias como herramientas de protección, identificar factores de riesgos individuales, familiares, laborales y sociales. Y con esto lograr avanzar para poder iniciar la apertura social, particularmente el tema educativo, ahorita lo vamos a hablar, y económico por el bienestar de Jalisco. Con estos tres conceptos, ¿cuáles son las nuevas disposiciones? Y esto es muy importante entenderlo. A partir de este momento, el criterio central de las medidas que vamos a estar aplicando para la actividad económica tiene que ver, primero, lo más importante, controlar aforos, es decir, controlar el número de personas que hay en un espacio. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio general? Al movernos, al establecer este criterio, nos estamos moviendo de la lógica de establecer giros específicos o actividades específicas o inclusive horarios. Nos vamos a concentrar en cuántas personas hay en un espacio determinado. Ese es el criterio central a partir del día de hoy. Y el criterio se estará estableciendo fundamentalmente que todo va a estar operando al 50% de su capacidad o con el criterio de una persona por cada 4 metros cuadrados en espacios cerrados o de una persona cada 2 metros cuadrados en espacios exteriores. Ese es el acuerdo que pudimos establecer también con la Mesa de Reactivación Económica. Es muy importante aclarar que las actividades industriales particularmente van a operar con los protocolos que ya tienen. Es decir, este criterio es distinto en ese caso, pero en general, para las actividades que vamos a estar supervisando, el criterio es 50% de su capacidad o el de una persona por cada 4 metros en espacios cerrados y una persona cada 2 metros en espacios exteriores o lugares abiertos. Segunda medida, porque ya establecimos qué es lo que vamos a cuidar. Ahora, esto es muy importante, lo vamos a cuidar y el que no cumpla tiene que atenerse a las consecuencias. Vamos a hacer una aplicación estricta de los protocolos aprobados. El que no cumple esos protocolos será sancionado y necesitamos que haya conciencia de ello. El cubrebocas es obligatorio. Es muy importante recalcar esta medida. Segundo, las medidas de higiene y sanitización que están establecidos en los protocolos y muy importante, el que los lugares puedan aplicar los criterios de aislamiento de casos sospechosos y activos. Tercero, para que esto suceda, para que se controlen los aforos y para que se apliquen los protocolos, estoy en comunicación con los presidentes municipales para poder fortalecer y construir un sólido modelo de vigilancia e inspección por parte de los municipios. Al quitar el criterio de restricciones de horarios o de tipo de actividades para concentrarnos en cuánta gente hay en un espacio específico, lo que sí quiero dejar claro es que aquellos negocios que violenten este principio van a poder incluso tener como sanción la clausura definitiva. No puede haber tolerancia. Si vamos a simplificar las reglas y queremos seguir caminando hacia adelante, todos tenemos que asumir el compromiso de cumplir las reglas. En Jalisco, las disposiciones que estamos implementando son para cumplirse, no para que las cumpla quien quiera. Poder aplicar todos ese criterio es central para que podamos seguir avanzando y para que no tengamos que volver a parar la actividad económica.
Y finalmente, el cuarto criterio, el fortalecimiento del modelo de vigilancia epidemiológica, que entre otras cosas nos va a permitir continuar con los módulos de muestras aleatorias durante los fines de semana en los lugares muy concurridos. Ahorita vamos a dar los datos de cómo funcionó este modelo, nos dio muy buenos resultados en el primer fin de semana y lo vamos a mantener hacia adelante. ¿Cuáles son criterios particulares? Además de estos 4 que son los criterios generales, ¿cuáles son los criterios particulares? Pues que queremos evitar aglomeraciones y tiempos largos de exposición. Vamos a favorecer todas las acciones que privilegien actividades al aire libre. Vamos a evitar concentraciones de adultos mayores y personas de riesgo. Ese tiene que ser otro propósito central. Se mantienen canceladas las actividades de alta concentración de personas, como conciertos, fiestas patronales y reuniones que aglomeren a un número importante de personas. Vamos a tener con los municipios, ya se está trabajando en ello, ya Guadalajara y Zapopan tienen avances importantes, vamos a revisar con los demás las reglas que se van a tener de acceso a tianguis, mercados y comercios. De entrada, obligatorio el uso de cubrebocas, manejo sanitario y pasillos y espacios amplios. Estas disposiciones lo que buscan es que nuestros tianguis, mercados y corredores comerciales puedan funcionar en esta época del año tan importante para ellos, pero que lo hagan con las medidas sanitarias correctas. Y no va a haber, insisto, tolerancia en ese sentido, cada quien tiene que hacer la parte que le toca. Siguiente, el tener que las empresas tengan los filtros y las acciones de mitigación que nos permitan romper cadenas de contagios. Eso no es nuevo, pero vamos a vigilar que se cumpla. Y vamos a tratar, esa será una medida que vamos a ir ajustando en los siguientes días, vamos a incrementar el espacio al aire libre peatonal disponible para las actividades. Es decir, vamos a empezar a evaluar caso por caso para ver si algunos corredores comerciales pueden convertirse en esta temporada en peatonales para que al restringir el paso de vehículos podamos usar también las calles como un espacio que nos permita evitar que se concentren más personas. Se irá definiendo caso por caso y lo vamos a trabajar en los próximos días. Estas medidas, y lo digo ya de una vez, nos van a permitir, si hacemos lo correcto, por favor, aquí hago una pausa para que los jaliscienses nos escuchen con toda claridad. Si durante los siguientes 45 días de cierre del año hacemos lo correcto, nosotros vamos a prepararnos ya, porque no hay manera de seguir atrasando esta decisión. Nosotros nos vamos a preparar a partir de la semana próxima en la ruta que nos va a permitir definir cómo se va a dar en enero el regreso gradual a las actividades escolares presenciales. Déjenme decirlo de una forma todavía más clara. Hemos ya tomado la decisión, por razones evidentes, entendibles y yo creo que ya ampliamente explicadas, que este año no hay condiciones para regresar a clases presenciales. El ciclo escolar se va a cerrar con el modelo de educación a distancia este año, pero vamos a concentrarnos a partir de la semana que entra en trazar la ruta para generar condiciones para regresar a clases presenciales en enero de manera gradual y paulatina, y lo vamos a hacer en diálogo permanente con el magisterio. Vamos a construir consensos, pero también hay que decirlo fuerte y claro: no podemos tener más tiempo a nuestros niños sin ir a las aulas. Les estaríamos haciendo un enorme daño en términos de su salud emocional y por supuesto en términos de los procesos de aprendizaje. Hoy, ya después de haber logrado revertir la tendencia que teníamos, hoy la prioridad en Jalisco es ver cómo vamos a poder regresar poco a poco a las aulas a partir de enero. Este año no hay condiciones ya para hacerlo. Y aclarado esto, vale la pena hacer algunas precisiones de algunos temas que pueden ser ejemplo de lo que se va a hacer. En materia de recreación y entretenimiento, ya se definió cómo van a estar operando ludotecas, boliches al 50%. Las guarderías se van a ampliar en su capacidad hasta 6 años, ya podrán operar al 50% de su capacidad. Los clubes deportivos también al 50% de su capacidad. Y quiero dar un anuncio muy importante que me llena de alegría como tapatío. A partir ya de este domingo, iniciamos de nuevo la vía recreativa de Guadalajara y las vías recreativas de la ciudad. Creo que el poder regresar a la calle con las medidas adecuadas, insisto, uso obligatorio del cubrebocas y las medidas que ya conocen, el regresar a la vía recreativa es una gran noticia para Guadalajara. Y está en revisión, por supuesto, en la mesa de salud, todavía de manera específica, el tema de estadios.
antros, bares y salones cerrados. Sobre ese tema en específico no hay una definición, la vamos a platicar con los municipios, vamos a hacer una evaluación que nos permita tomar un criterio al respecto. Me da también gusto el que ya podrán entrar en operación al 50% de su capacidad el Tapatío Tour, las calandrias, los recorridos turísticos y el Tequila Express, entre otras cosas. Y como les dije, vamos a mantener, como lo hicimos en este fin de semana de transición, el modelo de los módulos estratégicos de prevención para hacer pruebas serológicas en los lugares de alta afluencia de personas. Fue muy exitoso el ejercicio que hicimos este fin de semana. Al ratito la doctora Mena va a dar un corte de caja de cómo funcionó, cuántas pruebas hicieron, qué resultados tuvimos, pero lo vamos a mantener en los lugares de alta afluencia de personas, en el aeropuerto de Guadalajara, por ejemplo, en los corredores comerciales. Queremos hacer a partir de esto un ejercicio de prevención integral y, por supuesto, ir ajustando nuestro modelo de seguimiento epidemiológico en el camino. Y, por supuesto, pues, para que pareciera ya como repetitivo, pero pues una vez más lo digo, nada de esto que estamos haciendo funciona sin la gente. Necesitamos corresponsabilidad, necesitamos entender qué se puede hacer o qué está bien hecho y qué está mal hecho. Necesitamos cada quien hacer nuestra parte. Ya dijimos en el caso de los restaurantes, para poder aplicar el criterio de una mesa sí y una mesa no, pues lo que necesitamos es que los propios restauranteros se comprometan a poner los distintivos en las mesas que no pueden ser ocupadas y que sean visibles, controlar el tema de las filas, de sanitización, el usar de manera adecuada el cubrebocas, el evitar las filas sin la distancia correcta, el abrir lo más posible los pasillos y los espacios para que la gente no tenga que aglomerarse. Por supuesto, las medidas que ya dijimos del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, evitar lugares concurridos, que ya sabemos que tenemos que hacer. Y, por supuesto, el gobierno seguirá aplicando el criterio de pruebas y más pruebas. Seguiremos fortaleciendo nuestro modelo de seguimiento epidemiológico. Vamos a seguir difundiendo de manera permanente las medidas sanitarias. Vamos a aplicar el visor ciudadano que hemos desarrollado junto con la iniciativa privada para garantizar que las medidas que estamos haciendo se cumplan y que la gente sea además un respaldo o nos ayude a ver qué negocios están haciendo bien las cosas y cuáles no lo están haciendo. Y por supuesto, fortalecer nuestro modelo de atención médica y seguir reforzando las acciones para la agenda de salud mental. Es un enorme esfuerzo el que viene por delante, lo hemos hecho muy bien, actuamos a tiempo. A quienes nos criticaban por tomar estas medidas, pues es simplemente voltear a ver lo que está pasando ya ahora en otros lugares del país que están tomando las medidas que nosotros tomamos a tiempo, pero ellos las van a tener que tomar en el cierre del año, cuando se supone que es cuando la mayor actividad económica se puede dar. Creo que es evidente que se hizo lo correcto, que son decisiones difíciles, que costaron, que generan debate, que generan polémica, pero hoy estamos en una condición en la que podemos ir con cuidado, dando nuevos pasos hacia adelante. No vamos a descuidarnos, no podemos cantar victoria. Una vez más les digo a todos los que nos escuchan que tenemos que evitar hacer reuniones en la casa. El reto que viene con la entrada del mes de diciembre y las festividades propias de ese mes nos obligan a todos a reflexionar sobre el riesgo que corremos de hacer actividades en las que se reúnan muchas personas. Por favor, síganos ayudando, lo estamos haciendo bien, lo vamos a seguir haciendo mejor, estoy seguro. Jalisco sigue poniendo la muestra a nivel nacional y estas son las nuevas medidas para los próximos meses en el estado de Jalisco.